Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy una jornada de Champions normal. La más normal del mundo. Qué predecible fue todo. Qué emocionante fue todo. Qué ironía que lo predecible siga siendo emocionante. Eso es lo que hay que reconocerle. Lo único que yo puedo reconocerle al Real Madrid. Hace de lo predecible, hace de lo rutinario algo que siempre te genera suspenso. Y lo seguirá haciendo. Mientras haya Champions League, mientras el Real Madrid participe en este torneo, y sobre todo si va a enfrentar al Atlético de Madrid, porque lo hace todavía mucho más predecible. Si es predecible que el Real Madrid, al final, pase lo que pase, va a ganar. Si es contra el Atlético de Madrid, es que ya no cabe la menor duda. Vamos a empezar por el momento en el que llega mi hija a la casa. Yo estoy viendo el partido y es justo la descolgada, la única jugada del Real Madrid en los primeros 90 minutos, y ni siquiera jugada del Real Madrid. Es una descolgada de Kylian Mbappé que seguramente quien haya visto el partido la recordará. Descuelga Kylian Mbappé, el Madrid sale con el balón controlado, en jugada construida, muy rápida, vertical, y Kylian Mbappé hace el resto. Lenglet demuestra que pues no es un defensa central para jugar en este nivel. Si algún momento lo fue, eso quedó en el pasado, pero hace rato que Lenglet demostró que no es un central válido para el Barcelona, hace mucho. Después ni siquiera para el Tottenham Hotspur, y de repente pues resulta que sí, la gente que cree que el Atlético de Madrid tiene un equipazo, pues hace como que no ve, ¿no? El nivel de ciertos jugadores como Clement Lenglet o como Javi Galán, ¿no? Javi Galán que condiciona el partido de ida, Clement Lenglet que pudo condicionar el partido de vuelta. Pero bueno, volvamos. En ese momento llega mi hija y me ve nada más que yo estoy haciendo así. Los que no me están viendo, empiezo a mover mi cabeza en negación, como implorando que no pase algo, pero sin decir nada, porque ya estoy acostumbrado. El Barak de hace muchos años habría gritado, se habría frustrado. No, tranquilo. Sabiendo, además, como quien ve una película, ¿no? Como quien ve una película en la que ya sé lo que va a pasar y ningún loco, bueno, ¿no? Por lo menos en la sala de cine no me ha pasado muy seguido que esté tan metido en la trama como para expresar sus emociones, ¿no? Entonces yo sabiendo que estaba viendo algo que tenía ya un guión predeterminado, pero de todas formas, por más que me mentalizo para no sufrir, por más que sé que el Real Madrid va a avanzar, porque yo no tenía la menor duda, ¿no? Para mí esta eliminatoria está sentenciada desde el mismo momento en el que el Real Madrid le gana al Manchester City y al Atlético de Madrid le pueden tocar dos sopas. Bayern Múnich o Real Madrid. Dos venenos. Pero entre los dos venenos había un veneno letal, sobre todo para el Atlético de Madrid. Y ese era el Real Madrid. En el momento en el que me despierto y me entero que Atlético de Madrid tiene que enfrentar al Real Madrid, yo sé que esto está sentenciado. ¿Por qué? Esa pregunta ni se pregunta. Por lo que habíamos visto en tantos y tantos partidos en que habían medido fuerzas en un escenario similar y por lo que acabamos de ver en los últimos 210 minutos más penales. Pero me estoy adelantando en mis reflexiones. Volvamos a la sala de mi casa, donde estoy haciendo con la cabeza así, como tratando de que no pase lo que va a pasar. Porque, claro, Mbappé acelera, agarra cuarta velocidad, quinta velocidad, se mete al área, deja atrás a Lenglet. Lenglet comete una falta brutal, ¿no? Que evidencia que no puede competir. Y en eso yo hago no. Y en eso me dice, ¿qué pasó? Digo, nada. Y me dice, ¿por qué odias al Real Madrid, papá? Digo, hemos tenido esta conversación muchas veces, Judith. Estoy ocupado. Pero me dice, ¿pero de veras los odias o es show? Y yo, todo esto antes de que Vinicius fallara el penal. O igual y mientras Vinicius lo fallaba, porque tampoco crean que me puse
que cambió mi estado de ánimo cuando Vinicius lo falló, ¿no? Entonces, mientras Vinicius fallaba el penal, tuve esta conversación con mi hija y le dije, a ver, no puedo tener ahora una conversación que ni siquiera a ti te interesa. A mi hija el fútbol le interesa nada. Le gusta o le empieza a gustar el fútbol americano, por cierto. Pero ahorita les digo por qué considero relevante esta información. ¿Por qué lo odio, Judith? A ver, pues... Y en eso, para resumírtelo, es un equipo que juega horrible y que siempre gana. Eso me frustra. Muy, en resumidas cuentas, por eso odio al Real Madrid. Y se quedó satisfecha con mi respuesta. En eso, o al mismo tiempo, Vinicius falló el penal. Yo dentro de mí, pero esto ya lo he vivido y además se los cuento cada año, ¿no? Cada año es lo mismo, diferentes estadios, diferentes momentos, jugadas, pero al final es lo mismo, es el yo interior que me domina y que me dice, Barak, ya has vivido esto, sabes que el Real Madrid va a ganar. Y se lo dije a Judith, ¿no? Mientras fallaba el penal Vinicius, dije, no te preocupes, el Real Madrid va a ganar. Pasaron los minutos, obviamente ella no se quedó viendo el partido, pero cuando regresó a la sala, estaba el Madrid festejando y se rió. Tenía razón, y yo, sí. Y también me reí, pero fue una risa forzada, porque más vale reír que llorar ante lo inevitable, ante lo que sabemos que es irrebatible. Unas fuerzas que sostienen al Real Madrid en la Champions League, pase lo que pase. Ahora, esto es el Real Madrid dentro de su ecosistema Champions League. Ahora, agreguemos el Atlético de Madrid, que es justo lo contrario, ¿no? Esta eliminatoria estaba basada en dos premisas, es decir, mi anticipación de que quedó sentenciada desde el mismo instante en que salieron emparejados los nombres de los dos equipos de la capital española. Yo sabía que estaba sentenciada por dos premisas. Y yo sabía que iba a ser una eliminatoria pareja. Ahí están las evidencias. Tanto en Liga, como en Supercopa, como en Copa del Rey, como incluso en competiciones europeas. La diferencia es que en Liga a veces puede ganar el Atlético de Madrid, en Copa y en Supercopa también. En Champions nunca ha pasado. Y si algo nunca ha pasado, ¿quiere decir que nunca pasará? Por supuesto que no. Es de soberbia y de ignorancia. Es todo lo contrario. Asumir que porque algo ha pasado, y ha pasado muchas veces, entonces seguirá pasando. Pero es más tonto pensar que como ha pasado muchas veces, entonces ya toca que dejará de pasar. No, algún día dejará pasar. Un día, por supuesto. Lo más probable es que cuando no esté Simeone. Porque hay dos premisas, insisto, que son las que condicionan totalmente una eliminatoria como esta, aún anticipando, como anticipé yo, y hay videos que así lo demuestran, por si tienen dudas, o si no, recuerdan, que iba a ser muy parejo, sin duda, y que la iba a ganar el Real Madrid, por supuesto que iba a ocurrir, a menos de que una de estas dos premisas, de repente, dejara de ser real. Dos axiomas que se mantuvieron durante 210 minutos más los tiros penales. Uno de ellos es la mística del Real Madrid. Si el Real Madrid no perdía la mística en contra del Atlético de Madrid de manera súbita, de un día a otro la tienes y de repente ya no la tienes, parecía que el Madrid podía perderla. De repente parece que la pierde, ¿no? Pero lo que tiene la mística es que basta con que aparezca en un instante. No la necesitas durante 90 minutos, ¿no? Simplemente en el momento en el que aparece, ya está. La mística. Entonces, mientras no aparezca, siempre hay esperanza de que esta vez sea el día en que no aparezca la mística del Real Madrid. Y era muy improbable que ocurriera, pero no iba a ser suficiente. Aún si no aparecía esa mística que no se explica, pero es de conocimiento popular, que la vamos viviendo, vamos creciendo con ella, y por más que nuestro pensamiento científico, pragmático, racional, nos invite a buscar otro tipo de justificaciones,
Y las hay, por supuesto que hay otros argumentos. Podemos hablar de argumentos tácticos, podemos hablar de posturas, de cambios, de situaciones, de qué hubiera pasado si Oblak ponía las manos duras en el último penal de Rüdiger, qué hubiera pasado si no se resbalaba Julián Álvarez, qué hubiera pasado si Ancelotti no acertaba con los cambios y Ibrahim y Camavinga entraban tan inspirados, qué hubiera pasado si en el Atlético de Madrid Rodrigo de Paul no tuviera el gas tan contado tras forzar su participación en este partido al haber sido duda en los días previos. Hay muchas explicaciones que pueden tratar de hacer entender desde un modo más o menos científico lo que pasó. Y la realidad es que más allá de todo eso, de la ausencia de algún futbolista como Koke, del momento de Vinicius o de Mbappé, de mil cosas que pueden y deben analizarse, la realidad es que todo se reduce a esas dos premisas. La primera, insisto, la mística del Real Madrid, y la segunda, que en caso de que no apareciera la mística, que siempre aparece, el miedo a ganar del Atlético de Madrid. Del Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone, que tiene un mérito enorme a lo largo de 14 años, que no voy a gastar demasiado tiempo hablando de todo lo que sí ha hecho Simeone, que es muchísimo, que es el mejor técnico de la historia de un equipo que ha tenido grandes entrenadores como Luis Aragonés, como Radomir Antic. Sin duda que Diego Pablo Simeone es el número uno, pero a la vez es un técnico que en estos escenarios no encuentra la solución y no la quiere encontrar. Está loco. Diego Pablo Simeone, y quédense con esto, Diego Pablo Simeone está loco de remate. Esto si hacemos caso a la sabiduría popular de nuestros días, ¿no? A los memes. Ese meme y esa frase célebre que se le atribuye a Albert Einstein y que me atrevería a pensar que jamás lo dijo Albert Einstein. No lo tengo claro. Pero se atribuye a Albert Einstein aquella reflexión en la que define la locura como intentar algo una y otra vez y esperar resultados distintos. Eso es exactamente lo de Diego Pablo Simeone a través de los años, en contra del Real Madrid en competiciones europeas. Eso ha sido durante 11 años, una espiral de la que no quiere, no puede, no sabe salir. Una espiral de miedo, una espiral de no atreverse, una espiral de amarrar a sus futbolistas sin importar la circunstancia, aunque en el partido de ida en el Bernabéu el Real Madrid retrocediera. El Atlético de Madrid dio por bueno el 2-1. Aunque el Madrid encontrara, o el Atlético de Madrid, perdón, encontrara el 1-0 tan pronto en el segundo partido. El momento de buscar el segundo, inmediatamente decide no hacerlo. El Cholo Simeone decide conservar su ventaja. Ventaja entre comillas, porque al final era un empate, ¿no? El conservadurismo de Diego Pablo Simeone, como en 2014, como en 2016, como cada vez que se han enfrentado, las 5, las 6 veces, ¿qué importa? Que se han enfrentado en competición europea, en Champions League, y que el miedo ha paralizado al Atlético de Madrid. Cuando es momento de machacar, cuando es momento de dejar de ser presa, porque históricamente eso no va a cambiar. Ni cuando el Atlético de Madrid por fin elimine al Real Madrid, van a cambiar los roles. El Atlético de Madrid es y será la presa, el Real Madrid es y será el depredador. Pero hay momentos en donde puedes cambiar por lo menos de manera temporal el rol de cada equipo. Y el Real Madrid era una presa que había que probar. No estoy diciendo que si el Atlético de Madrid hubiera sido más atrevido, no hubiera perdido. Posiblemente hubiera perdido. Igual y está escrito, igual está predestinado. Igual y el Real Madrid, como sea, lo busques o no lo busques, el Real Madrid encuentra el momento de sobrevivir y avanzar. Pero, al menos, el Atlético de Madrid habría buscado una fórmula distinta. Algo que claramente no hizo. Fue a la fórmula de siempre, la fórmula que nunca le ha resultado. No en contra del Real Madrid, no en la Champions League. Pero volvió a pensar que sí. Que metiendo el gol, que retrasando líneas,
que no yendo por una victoria más amplia, no presionando lo suficiente al equipo rival. Es verdad que el primer tiempo sí que hubo intensidad, sí que el Atlético de Madrid fue en general mejor que el Real Madrid, inclusive después del 1-0, pero después dejó crecer al Real Madrid, poco a poco, y mira que el Real Madrid creció, como el pasto, ¿no? Lenta, muy lentamente, pero fue creciendo hasta tener ya el control de los tiempos extra, sin tampoco haber generado ocasiones claras de gol. Y llegan los tiros penales, esos por los que decidió apostar desde el minuto 1 Diego Pablo Simeone, esos en los que los jugadores del Real Madrid tienen más calidad, más técnica, los penales es técnica individual, es momento anímico, es grandeza en general, ¿no? Hay estrategia, por supuesto, ¿no? Lo que puedan estudiar los porteros a los tiradores. Hay una condición física en la que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cómo vienen los jugadores de cansados y recién ingresados, si van a tirar un penal o no. Hay muchas cosas en los penales, ¿no? La dimensión anímica es la más importante, pero la técnica no lo es menos, e incluso la táctica y la física tienen que ver a la hora de tirar un penal. Todos los elementos que condicionan un partido de fútbol aparecen, así sea en un tiro penal tan distinto a lo que ocurre en un partido, pero al final es todo en una cápsula, ¿no? Y ahí el Real Madrid tiene todas las de ganar. Oblak nunca se ha caracterizado, aunque ha mejorado mucho a la hora de parar penales, y la prueba en el penal de Rüdiger creo que es bastante concluyente, más allá de que paró el de Lucas Vázquez, que no sé si fue mejor que el de Rüdiger, ¿no? Pero bueno, el Atlético de Madrid no tiene esa calidad y no tiene esa seguridad anímica, ¿no? Que te van dando las victorias. Julián Álvarez lo tiene, ¿no? Julián Álvarez es un jugador que yo creo que todos pensamos cuando se resbaló y anotó en primera instancia, este güey le sale todo, ¿no? Está tan enganchado, tan metido, le sale todo bien, que incluso resbalándose, lo que cualquier otro hubiera fallado, si se llamara John Terry, si se llamara David Beckham o el que sea, a este güey se resbala y mete gol. Claro, al final tocó la pelota 2 veces y eso condiciona también el resultado. Pero es una anécdota, ¿no? Al final sí, es las manos de Oblak que se hacen mantequilla ante el último tiro de Rüdiger, aquel resbalón infortunado de Julián Álvarez, pero es que da igual el orden de los acontecimientos. Para mí, el final era sumamente predecible, salvo que cambiara una de las dos premisas. Y no iban a cambiar. No iban a cambiar. El Madrid no iba a perder la mística y el Atlético de Madrid no iba a perder el miedo, las ataduras. Y este era el momento. Este era el momento para que el Atlético de Madrid lo hiciera. Y ha habido otros momentos en que esos eran los momentos y que tampoco se decidió hacerlo. Y creo que habría sido muy simeonesco pensar lo contrario, ¿no? Es decir, volvamos a esa reflexión que se le adjudica a Albert Einstein, en la de intentar lo mismo una y otra vez y esperar un resultado distinto es un síntoma o es la definición de la locura. Aquí también, ver el mismo escenario una y otra vez y pensar que esta vez va a ser diferente, conociendo cómo se las gasta Simeone, no va a cambiar. Y si no cambió la vez penúltima en que ese era el momento, pues no lo iba a hacer en este. Y cuando se van a enfrentar, tampoco va a ser el momento. Así es la gran diferencia entre un equipo y otro. Porque, insisto, podemos hablar de muchos elementos que condicionan un partido de fútbol. Desde el minuto 1 hasta el 210 y los penales en el partido de ida y en el partido de vuelta. Pero lo que claramente dominó fue el miedo del Atlético de Madrid a intentar hacer algo distinto, a aprovechar el mal momento del Real Madrid, a evidenciar la superioridad que tenía el Atlético en muchos minutos de esos 210. El tema es que el Atlético de Madrid no sabe cómo, no aprende. El Real Madrid sabe, lo tiene clarísimo. Quizás le sale tan natural que le pides que te lo explique
y no te lo sabrá explicar, pero lo hace, ¿no? Simplemente sabe cómo, tiene el know-how, como sea, jugando bien, jugando pésimo, la mayoría de las veces. El Real Madrid sabe de qué se trata la Copa de Europa. Y por eso, está camino a la 16. ¿Qué tenemos del otro lado? Tenemos a un Atlético de Madrid que no la ha ganado nunca, que no tiene ni idea cómo se gana la Copa de Europa y que no aprende y que difícilmente lo hará. Es un equipo grande, ¿eh? Lo he dicho aquí, insisto en ello. Arsenal y Atlético de Madrid son los dos equipos más grandes que nunca han ganado la Champions League. Y justamente es el Arsenal el próximo rival del Real Madrid, maldita sea. Entre todos los rivales tiene que ser el Arsenal. Otra vez, la antítesis del Real Madrid. Un equipo que no tiene peso en Europa, que esa era la gran deuda del Arsenal, inclusive antes de que la Premier League se volviera una segunda deuda que tienen aplazada desde 2004, la última vez que la ganaron. Pero incluso las mejores versiones del Arsenal, el Arsenal ha tenido muy mala suerte porque cuando era el mejor equipo del mundo, la Champions League todavía no existía, ¿no? El equipo de Herbert Chapman en esa época faltaba mucho para que se inventara la Copa de Europa. Se presumía que era el mejor equipo del mundo, pero nunca lo sabremos porque nunca midió fuerzas contra otros equipos en torneos internacionales para avalar la grandeza de aquel Arsenal. Pasaron los años, el Arsenal fue muy bueno, pero nunca, más que una vez, llegó a una final de la Champions League. La perdió contra el Barça en 2006. Entonces, eso históricamente. Y si hablamos del hoy, mejor ni hablar del hoy, ¿no? Un Arsenal que es muy bueno, que ha sido muy bueno, muy poderoso, al que yo le he tenido mucha fe en esos 3 años, pero que contra el Real Madrid, aún teniendo a sus mejores piezas, estaría muy condicionado, ¿no? Por la historia de uno y de otro. Eso pesa y pesa muchísimo. Lo que es el Real Madrid, con eso le basta y le sobra. Agrégale todo lo que no son sus rivales, en este caso el Atlético de Madrid y a continuación el Arsenal. Y encima el no tener futbolistas que metan goles. No los hay. El Arsenal, pues sí, le metió 7 goles al PSV Eindhoven, 2 goles en la vuelta, pero sabemos que necesitas algo más en el centro del ataque para tratar por lo menos de competir con el Real Madrid. Y sí, Martinelli está de vuelta y Bukayo Saka quizás se recupere, habrá que ver a qué nivel esté, pero es que ni siquiera con Kai Havertz y con Gabriel Jesús ahora mismo estaría siendo optimista, porque no son 9 para enfrentar al Real Madrid, pero es que ni siquiera se discute si van a estar o no. Se perdieron toda la temporada y el Arsenal no tiene plan C. Es que no tiene ni plan A, de eso ya he hablado, ¿no? Pero Kai Havertz y Gabriel Jesús no pueden ser tu plan A y tu plan B. Pero bueno, ya que lo son, el Arsenal encima no tiene otro centro delantero y eso tiene que condicionar muchísimo la eliminatoria en contra del Real Madrid, en la que, por supuesto, que el Madrid es tan favorito como el Barcelona en contra del Dortmund. Sería tan sorprendente que el Dortmund eliminara al Barcelona, que no es descartable, como que el Arsenal, con lo buen equipo que es y con lo histórico, pues que elimina al Real Madrid me parece descabellado. El Aston Villa tendrá su oportunidad contra el Paris Saint-Germain. Ahí es duelo entre un Aston Villa que ganó la Champions League y que algo tendrá que decir, ¿no? En contra del Real Madrid. Digo, del Real Madrid, ¿qué estoy diciendo? del Paris Saint-Germain que no la ha ganado. Y después sí, contra el Real Madrid en semifinales. Podría ser un Paris Saint-Germain contra Real Madrid. Luego adelantamos mucho y resulta que el Paris Saint-Germain pierde, ¿no? Como lo hizo la temporada pasada contra el Borussia Dortmund y adiós especulaciones. Pero todo pinta para que Mbappé se encuentre contra el Paris Saint-Germain. Y del otro lado, que el Barcelona, si es que vence al Dortmund, por supuesto, se encuentre con el Inter de Milán o contra el Bayern Múnich. Que sería muy interesante. Muy interesante. Yo creo que va a ser el Inter, pero si llega a ser el Bayern, pues por supuesto que hay una historia que le pondrá mucho condimento a esa hipotética semifinal. Creo que esto es todo lo que tengo que decir por el día de hoy, por esta tarde
esta tarde de Champions League. ¿Me querían ver llorar? Espero haberlos satisfecho. Eso fue Me Quiero Ver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.